Muy buenos días a todos. En esta entrevista, mi compañero Samuel Gómez Cáceres y yo vamos a hablar sobre Estanislao Zuleta. Alejandro Velázquez, yo soy. Muy bien, entonces vamos a hablar primero que todo quién fue Estanislao Zuleta. ¿Acaso ustedes lo conocen? Pues si no, aquí ya vamos a hablar de él antes de empezar la entrevista. Estanislao Zuleta fue un filósofo, pedagogo y teórico de la filosofía que nació en Colombia. Es alguien que se centraba en las teorías de Nietzsche y de Kant, donde hablaba y criticaba mucho las escuelas de hoy en día más que todo. Pues no de hoy en día, sino de su tiempo, ya que, hoy en día no se hace las escuelas como para aprender, sino como para repetir lo que se hace. Y esto era más que todo lo que este crítico, filósofo y teórico criticaba. Ya vamos a saber más de él, ya que aquí lo vamos a preguntar al mismo Estanislao Zuleta. Muy bien, entonces, Estanislao Zuleta, ¿por qué no nos hablas un poco de ti? Bueno, yo nací en el año 1935 en la ciudad de Medellín. He sido filósofo, escritor, pero sobre todo he sido pedagogo y profesor. Desde mi juventud sentí una gran atracción hacia la filosofía, lo cual me llevó a ser discípulo del también filósofo Fernández González Ochoa. Mis inicios como profesor se dieron en el año 1968, cuando dicté mis primeras cátedras de Derecho y Filosofía en la Universidad Nacional de Colombia y en la Universidad Libre de Bogotá. Un año más tarde fui contratado por la Universidad de Santiago de Cali, donde además de profesor fui vicerrector académico. También desempeñé cargos como asesor de las Naciones Unidas y trabajé en el Ministerio de Agricultura de Colombia durante la presidencia de Belisario Bentancur y Virgilio Barco. Y tuve un papel muy activo como fundador de las revistas Crisis y Agitación en los años 1962, 57 y 63. La gente me ha caracterizado por mis dos principales pasiones, la docencia y la investigación de múltiples disciplinas, y con orientaciones hacia las ciencias sociales, la política y la economía y la pedagogía. Y también he sido reconocido por mis oratorias y mis espíritus por el aprendizaje. Además de que llevé a cabo diversos aportes sobre el convencionalismo y títulos galardonados, ya que me considero maestro en diversas universidades. Bueno, gracias por hablarnos un poco sobre ti. Estanislao, ¿por qué te centraste en la filosofía de Nietzsche? ¿Qué fue lo que te llamó la atención de esa filosofía? Y más que todo, ¿por qué la quisiste incluir hacia la educación? Bueno, múltiples de mis obras están basadas en los pensamientos de filósofos como Hegel, Kant, no solo Nietzsche, sino Hegel, Kant, Spinoza, Heidegger y Deleuze. Y he leído también autores como Cervantes, Tolstoy, Poe y Dostoevsky. Pero mis principales pensamientos basados fueron los de Nietzsche y los de Kant. ¿Por qué? Porque Nietzsche está dentro de los maestros de la sospecha. Es decir, que tenía múltiples sospechas, valga la redundancia, sobre muchos aspectos de la vida, la cultura occidental, el cristianismo, entre otras cosas. Y Kant también se caracterizó por sus ideas contrarias a diversos aspectos. Ambos filósofos basaron sus pensamientos y sus obras en críticas, en sospechar de las cosas. Y yo empecé a sentir una sospecha y una crítica al sistema de educación en mi país, en Colombia, por lo que basé sus técnicas de sospecha, análisis y crítica de estos pensadores y las apropié hacia mi sospecha personal al sistema educativo en Colombia. Me parece muy bien. Y ya que hablamos de la educación, por qué sugeriste que se cambiara el sistema educativo? Más que todo,
¿por qué también te metiste a la ONU para cambiar este tipo de sistemas, para que los estudiantes puedan cambiar? Listo. Dentro de mi opinión personal, la educación que hemos conocido no se basa en apropiarles o otorgarles a los estudiantes un pensamiento crítico propio, sino que los llenamos de información y datos y no les enseñamos a pensar por sí mismos y no les enseñamos la filosofía del pensamiento. Y retomando a Kant, concluyo que la actual escuela ni enseña a pensar por sí mismo y tampoco somos capaces de tolerar o ponernos en el punto de vista de los demás, ni a validar otras posibles hipótesis, sino que creemos que nosotros tenemos la razón absoluta y no podemos ser cuestionadas. Y esto, en mi opinión, es un pensamiento y una manera de ver las cosas completamente ignorante y hasta narcisista, porque nos enseñaron simplemente a retomar, a retener, comprender e interpretar mucha información y muchos datos, pero no nos enseñaron en sí a tener un pensamiento propio, un pensamiento crítico nuestro. Y por ende, como retenemos tanta información y tantos datos, no toleramos la diferencia a nuestro pensamiento frente a los demás. Es decir, no toleramos que los otros piensen diferente a nosotros y viceversa. Entonces, en mi opinión personal, el sistema educativo, principalmente en mi país, está cometiendo un grave error enseñándole a los estudiantes a simplemente comprender e interpretar mucha información y muchos datos, pero no enseñarles un pensamiento crítico propio. Y tampoco les estamos enseñando el valor de la tolerancia, que es tolerar el pensamiento de los demás, la opinión de los demás, ya que lo más probable es que sea diferente. En eso se basa mi principal crítica. Vaya, entonces según esto quieres decir de que en la actualidad siempre se le da la importancia a los datos, lo que mueve hoy, básicamente hoy en día, o por lo menos aquí en Colombia, la sociedad, ¿no? Exacto. O sea, nosotros los profesores nos encargamos de otorgar otorgar información para que los estudiantes la comprendan y la interpreten, pero con base a lo que nosotros les hemos enseñado, cuando les enseñamos en sí a tener un pensamiento propio y como les enseñamos eso de la información y los datos, ellos creen que tienen la razón absoluta y por ende no respetan o no toleran el pensamiento de los demás. Ah, bueno. Muchas gracias, Stanislao. Muchas gracias por compartir tu pensamiento, las bases fundamentales de dónde vienen y por qué quisiste cambiar, quieres cambiar este tipo de sistema. Agradezco mucho que hayas venido aquí para esta entrevista. Muchas gracias a ti por invitarme. Yo considero que el sistema educativo en este momento es completamente retrógrata, ignorante, exclusivo, ya que simplemente nos llenan y nos obligan a estudiar y a memorizar mucha información, pero no creamos un pensamiento crítico con base a esa información y seguimos nuestra vida siendo personas ignorantes, ya que creemos que como lo que nos enseñaron es la razón absoluta, pues simplemente es lo que es y nadie puede cuestionarlo. Y a mí no me parece. Me parece que cada persona debería tener su pensamiento crítico frente a las cosas y por ende respetar y tolerar el pensamiento de los demás. Y esto fue lo que propuse en mis obras principales y las cuales han sido más aclamadas por la crítica. La Conferencia de Economía y Política Latinoamericana, la Historia Económica de Colombia, La Tierra en Colombia, Lógica y Crítica, y mis comentarios frente a la obra maestra de Nietzsche, Así habló Zaratustra. Yo previamente leí todas estas obras para basar mi pensamiento en mis críticas y en mis sospechas. Muchas gracias, Stanislao. Como te dije anteriormente, muchas gracias por compartir esta información. Sabemos que hoy en día la sociedad solo se basa en datos. Esto realmente es algo muy preocupante, pero gracias a Exacto. personas, pero gracias a personas como ti, podemos empezar a abrirnos, a empezar a aceptar diferentes opiniones en las cuales nos podemos empezar a basar. Exactamente. Listo. Muchas gracias por venir a esta entrevista. Esperamos Muchas que gracias a ti por invitarme.
esperamos que estés bien. Y bueno, eso Gracias. era todo. Muchísimas gracias a Hasta ustedes luego. por ver este video, esta entrevista.